Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y vía Zoom tengo a una querida amiga. Se trata de la doctora Irene Luzardo de Scheck. Ella es especialista en salud, nutrición y bienestar, por supuesto, educación. Fue profesora durante 28 años de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Y su libro, El arte de enseñar con clase, tiempo para Guille, ya va por su 10ª edición. La he invitado porque ella tiene unos programas de verano que son bien interesantes y yo quiero que ustedes pues conozcan de ellos para que se puedan beneficiar sus hijos, sus nietos, de las maravillas que hace esta doctora. Querida Irene, bienvenida. Gracias, Carolina. Es un placer, como siempre, estar contigo, con tu audiencia y comparto contigo, además de ser abuela, tú eres abuela nueva, yo soy abuela ya de 6 y tengo una nieta de 25 años. Pero no lo digas porque no parece. Bueno, pero lo importante es que mi hijo Guillermo, cuando tenía 7 años, hizo el cambio en mi vida. Tuve que cambiar de las ciencias a la parte humanística y yo estaba tuve 20 años trabajando en la neurotransmisión del cerebro para los estados desde nutrición materna y qué problemas tiene el feto, en este caso rata, en el cerebro de la ratita recién nacida. Cuando yo estaba ya lista para mi ascenso titular, Guillermo presentó un problema, me llama la psicopedagoga del colegio, la psicóloga, la doctora Sosa, y me dice, Guillermo tiene un problema, pero le hicimos toda la batería y no, el problema no es cognitivo. ¿Y Me de da mucha pena, doctora, me dice ella, pero el problema de Guillermo es tiempo para Guille. Guillermo necesita más tiempo de papá y de mamá. Y tú te puedes imaginar que yo salí del colegio, que se me derrumbaba el colegio en mi espalda, llamé a mi esposo, nos tenemos que reunir, esto es muy serio. Y entonces Guillermo estaba haciendo judo y conocí allí en la clase un ejecutivo cuyo hijo tenía un déficit de atención. Y ese ejecutivo se hizo autodidacta del método de sugestopedia y ayuda a su hijo. Ese ejecutivo me salvó a mí porque yo también me hice autodidacta del método de sugestopedia, que es la aplicación de la sugestión a la pedagogía. Y entonces comencé a utilizar ese método para Guillermo. Y a los 3 meses, Carolina, me llama la doctora Sosa y me dice, ¿qué hizo usted? Y le digo, bueno, mire, tengo 6 libros de la Universidad de Iowa donde utilizo el método de la sugestión ¿Y qué, positiva. y qué fue lo que te llamó la atención de lo que estaba haciendo ese ejecutivo que tú decidiste aplicárselo a Guille? Una pregunta muy inteligente, porque es que yo estaba corrigiendo mis exámenes de farmacología mientras Guille estaba haciendo las clases de judo. Y él se me acerca y me dice, debe ser profesora, ¿verdad? Sí, soy profesora. ¿Y usted conoce el método de sugestopedia? Yo, para nada. ¿Qué significa? Dígame, ¿qué es eso? Pedagogía, ¿qué significa? Sugestión y pedagogía. Sí, sugestión y pedagogía. Mire, doctora, ese método me ha ayudado tanto con mi hijo, porque te estoy hablando de los años, finales de los años 85, 87. Este, ese método me ayudó mucho con mi hijo. Ha superado casi el problema, porque aquí no hay preparación para eso. Entonces, ese método lo apliqué yo en Guillermo y fue excelente. A los 3 meses, Guillermo está superando la prueba y a los 6 meses, Guillermo comienza a ascender en sus notas. Para hacer un resumen, Guillermo me hizo cambiar mi vida y comencé a estudiar cómo aprende el cerebro y hago mi ascenso a titular con un nuevo método en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque yo tuve la suerte de que en la Facultad de Medicina, Escuela Racetti, hay un departamento dedicado nada más a la educación. Cuando yo fui instructora, tuve que pasar por ese departamento. Entonces, ellos me dan permiso para irme a la Universidad de Iowa y allí fue donde yo estudié el super learning, que los americanos es la aceleración del aprendizaje Superaprendizaje. fundamentado en este método de sugestopedia.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahorita vamos a oír música y al regreso vamos a hablar de cómo se usa la sugestopedia para lograr el superaprendizaje. Ya venimos con la doctora Lesbia Luzardo de Sheck. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con la doctora Irene Luzardo de Sheck. Ella es especialista en salud, educación y nutrición. Su libro, El arte de enseñar con clase, Tiempo para Guille, ya va por su 10ª edición. Y te había dejado al aire la pregunta, Irene, de cómo aplicas la sugestopedia para lograr el superaprendizaje. Muy bien, Carolina. El cerebro tiene 4 formas de hablar, 4 lenguajes. Un lenguaje eléctrico y un lenguaje químico. El lenguaje eléctrico, ahorita en este momento, yo hablando contigo, tenemos una frecuencia beta de 20 ciclos por segundo. Cuando yo le colocaba a Guillermo una música suave, su frecuencia del cerebro comenzaba, perdón, su frecuencia comenzaba a descender y llegaba a la frecuencia alfa de 10 ciclos por segundo. Esa frecuencia es la del superaprendizaje, donde la persona aprende 2 y 4 veces más lo normal. Esa es la frecuencia de la sugestión. Entonces yo aproveché. O sea, que saltas de beta a alfa, o sea, de ondas beta a ondas alfa. De 20 ciclos Para a entrar 10 en un ciclos. estado de sugestión, que es el que te permite superaprender. ¿Es así? Correcto, 20 puntos. Así es. Así es. Y cuando tú aprendes un idioma, por ejemplo, con Sugestopedia, ellos te ponen una música que está ya estudiada, que le estudió el doctor Georgi Lozanov, que es la música barroca de compases lentos. Esa música te permite a ti automáticamente bajar la frecuencia del cerebro a 10 ciclos por segundo. Esa música yo la utilicé para Guillermo y antes de dormir yo utilizaba frases benéficas. Utilicé 3 tipos de frases. La primera frase es: tú eres especial y único. Te queremos mucho. Papi y mami te quieren mucho. Segunda, tú sí puedes leer en el salón claramente sin titubear. Tú sí puedes leer claro. Tú sí puedes ir a la pizarra y hacer los cálculos de matemáticas, las sumas y las restas. Tú sí puedes. Entonces, esas frases benéficas están, ya vamos a decir, están como programadas. Es importante utilizar la sílaba sí para hacer el cambio. Porque ¿cuál era el problema de Guillermo? Imagínate que este sea el cerebro. Aquí en el centro del cerebro está el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Y este sistema límbico se conecta con la corteza, donde está la conciencia. Guillermo tenía un bloqueo entre el sistema límbico y la parte de la conciencia. Entonces, cuando tú Irene, ¿debido a qué? vamos a decirte que el factor más importante es miedo. Cuando un niño tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a que lo manden a leer en público, titubea, duda y comienza Quizás fue alguna maestra que lo asustó, que lo regañó feo, que Es así. por eso Es uno así. tiene que estar tan pendiente, ¿no? Sí, señor. Entonces, ese método, bueno, me dio a mí un éxito tremendo. Después empecé con los estudiantes de medicina, donde la farmacología que yo enseñaba, el 70% eran aplazados. ¿Pero por qué eran aplazados? Los profesores eran igual porque cambió de año a semestre y solamente tenían 3 meses para aprender farmacología. Comencé con un grupo de 50 estudiantes, eran 500 estudiantes, yo agarré 50 a voluntad y esos estudiantes aprobaron el primer parcial muy bien. Y cuando ellos aprueban el primer parcial, que es el más difícil, ya todo lo demás es más fácil. Entonces ellos se retiraron de la prueba,
se retiraron de mi investigación. Me fui entonces al Colegio del Peñón, donde estudiaba Guillermo, y me dieron permiso para trabajar allá durante 2 años con 6º grado. Y allí consolidé el método. Y ese libro, El arte de enseñar con clase, está fundamentado en estadística durante 2 años. Ese es el método que nosotros utilizamos para vacaciones con clases. Ah, bueno, de esas vacaciones con clase vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa. Vamos a identificar el circuito, vamos a oír algo más de música y ya venimos con la doctora Irene Luzardo de Sheck. Gracias. Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con la doctora Irene Luzardo de Sheck. Ella es especialista en salud, educación y nutrición y su libro, El arte de enseñar con clase, Tiempo para Guille, va para su 10ª edición. Ok, cuéntame qué es lo que estás haciendo en verano. Que eso Entonces, en vacaciones, está interesantísimo. Ajá, en vacaciones. en vacaciones nosotros tenemos grupos de alumnos de 9 a 12 años y solamente recibimos 20 alumnos porque los dividimos en 2 grupos, los pequeños 9, 10, los mayores 11, 12. ¿Qué le vamos a dar en las vacaciones? Nosotros vamos a enseñar cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende con lógica, que es lo que estimula el método tradicional de enseñanza, y aprende con la creatividad. Aquí está la imaginación, aquí está el genio interno, aquí está el poder de la autoestima. Entonces nosotros enseñamos a través del arte, a través de imágenes, a través del ambiente de la música, le enseñamos que esta imaginación, aquí está la memoria, pero aquí encerrado en mi cerebro derecho está la mente subconsciente, eso que estábamos hablando anteriormente. La frecuencia alfa le corresponde a la mente subconsciente, la frecuencia alfa le corresponde al genio. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Le hacemos una relajación con música pasiva, que son compases lentos, y en la música, cuando ellos están ya relajados, yo comienzo a hablarles que en su mente hay un ayudante que lo vamos a llamar el genio interno. Y ese ayudante, a la hora del examen, te puede aparecer en tu mente y te vamos a enseñar cómo llamar a ese genio en el momento del examen. Pero No, pero eso déjame tiene decir, que ayudar a muchísimos muchachos. O sea, te digo que te estoy oyendo y yo que he sido educadora tantos años, de verdad que ojalá hubiera tenido yo esas herramientas. bueno, estamos a la orden, Carolina. A mí me encantaría hacer Ya un no doy programa clase, solamente. pero ya no doy clase, pero No, yo sé, pero solamente para el genio. Mira, Carolina, esto es tan importante porque los niños, ¿cuál es el costo y beneficio? El beneficio supera la inversión, porque el precio que nosotros cobramos por 2 semanas, por 40 horas, es solidario. Para más información, les vamos a dejar el Instagram y la página web donde ellos por pueden ver favor. cuál es el costo. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos un grupo de psicopedagogas y de profesores que yo he formado durante 20 años. Y en el vacaciones con clase vamos a estar 3 profesores y una psicopedagoga que se está entrenando. Estos niños se llevan al bachillerato, se llevan a la universidad el genio. Y los Claro. estudiantes de medicina lo que más me agradecieron fue la relajación y el genio. El genio es el poder de la mente que está aquí. Cualquier cosa que tú quieras hacer, lo puedes alcanzar con la ayuda del genio. Pero Eso dime es lo una que cosa, enseñamos en las a ti vacaciones. no te ha pasado, porque a mí me pasaba y era una cosa que me daba muchísima rabia cada vez que me sucedía, que llegaban los papás de los niños que estaban en clase de matemáticas, porque yo daba clase de matemáticas y de cálculo particulares, y los primeros que disminuían, que minimizaban, que humillaban a los niños eran los papás. Este tipo no sirve para nada. Había uno que le decía tipo al hijo. Le decía, pero ¿cómo le vas a decir tipo? Además, el niño era brillante. Pero, ¿sabes? Eso repetido todo el tiempo, el niño se le mete en la cabeza Sí, y señor. una idea instalada es mucho más difícil que meter una nueva, porque ya cuando tú tienes un preconcepto es muy difícil. O sea, que qué bueno que estás haciendo esto, Irene, de verdad que sí.
No, es algo maravilloso. Mira, el genio no tiene comparación porque nosotros enseñamos técnicas de estudio como el pico de la memoria, el uso de la palabra, de la imagen, del color, enseñamos mandalas, enseñamos mapa mental, pero nada comparado con la autoestima, porque los niños cuando salen de vacaciones con clases salen con una autoestima elevada. Salen con el control del miedo al examen, salen con el poder interno. Y entonces, como bien dices tú, yo hablo con los papás y les digo, esta tarea es también de ustedes. Y si tú quieres hacer un cambio de hábito, tú tienes que utilizar la sílaba sí. Tú sí puedes ser ordenado. No Claro. le vas a decir, tú eres un desordenado. No. Tú sí puedes mejorar, tú sí puedes ser ordenado. En el bulto, en la mochila, tú puedes llevar todo lo que necesites. Tú sí puedes. Se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te contactan? @clase 2002 y en el teléfono 0412-2021-676. @clase 2002. 2021-676. Ok, 0412. Repite, 2021 2021. 676. Muy fácil. De todas formas, va a estar en mi canal de YouTube. Irene, gracias por habernos acompañado estos minutos. No, gracias a ti, Carolina. Con gusto. Despedimos a la doctora Irene Luzardo de Scheck. Vamos a identificar el circuito. No, vamos a oír música. Ya regresamos.